Bendiciones para todos, para todas. El día de hoy vamos a terminar este precioso libro de Daniel, por medio del cual el Señor nos ha hablado, nos ha enseñado parte de la historia y lo que sucederá en el futuro. El día de hoy nos corresponde los capítulos 10, 11 y 12. La palabra del Señor dice así. Daniel capítulo 10. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido, y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba, y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido, con el rostro contra el suelo. En ese momento, una mano me tocó y aún temblando, me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo: No tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicarte lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Mientras me hablaba, bajé la vista al suelo, sin poder decir una palabra. Entonces el que se parecía a un hombre me tocó los labios, y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí: Estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije: Por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. ¿Sabes por qué he venido?, respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia, y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes,
a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Amén. Qué importante es la oración. Daniel era un hombre de oración y es muy importante seguir su ejemplo. Él no tenía, él a pesar de ser gobernante, él no dio ninguna excusa para decir no tengo tiempo. Y nosotros nos ocupamos todo el día en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones, en el cuidado de nuestra casa, en el caso de las mujeres, y no le dedicamos un tiempo al Señor para tener esa intimidad con Él. Es importante hacernos un hábito de oración. Daniel es un gran ejemplo que, a pesar de ser una persona muy ocupada, tenía una posición de liderazgo muy importante en el reino, y aún así él oraba 3 veces al día, y es digno de imitar. Comentario bíblico. Daniel capítulo 10, versículos del 1 al 9. Este capítulo relata el comienzo de la última visión de Daniel, que continúa hasta el final del libro. Pasaría mucho tiempo antes que su completo cumplimiento y gran parte no se ha cumplido aún. Cristo le apareció a Daniel en forma gloriosa y debe comprometernos a pensar elevada y honrosamente de él. Admiremos su condescendencia por nosotros y nuestra salvación. No le quedaba fuerza a Daniel. Los hombres más grandes y mejores no pueden tolerar las revelaciones plenas de la gloria divina, porque no la verá el hombre y vivirá. Pero los santos glorificados ven a Cristo como es y pueden soportar la visión. Por horroroso que Cristo parezca a los que están acusados de pecado, hay suficiente en su palabra para calmar sus espíritus. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo llegó y reconfortó a Daniel, le dio nuevas fuerzas. Hacia nosotros igual, cuando vamos y le depositamos todo nuestro ser, nuestras ansiedades a Él, Él nos reconforta. Amén. Daniel capítulo número 11. La palabra del Señor dice así: He acompañado a Miguel para apoyarlo y fortalecerlo desde el primer año del reinado de Darío el Medo. Ahora te daré a conocer la verdad. Reinarán otros 3 reyes persas y seguirá un 4º rey, mucho más rico que los otros. Usará su riqueza para incitar a todos a luchar contra el reino de Grecia. Entonces surgirá un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y logrará todo lo que se proponga. Para cuando esté en la cumbre de su poder, su reino será quebrado y dividido en 4 partes. Este reino no será gobernado por los descendientes del rey, ni tendrá el poder que tuvo antes, pues su imperio será arrancado de raíz y entregado a otros. El rey del sur crecerá en poder, pero uno de sus propios funcionarios llegará a ser más poderoso que él y gobernará el reino con gran autoridad. Algunos años después, se formará una alianza entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur dará a su hija en matrimonio al rey del norte para asegurar la alianza, pero tanto ella como su padre perderán su influencia sobre el rey. Ella será abandonada junto con todos sus partidarios. No obstante, cuando uno de sus parientes llegue a ser el rey del sur, este levantará un ejército, entrará en la fortaleza del rey del norte y lo derrotará. Cuando regrese a Egipto, se llevará consigo los ídolos de ellos, junto con objetos de oro y de plata de incalculable valor. Después de esto, dejará al rey del norte en paz por algunos años. Más tarde, el rey del norte invadirá el imperio del rey del sur, pero regresará pronto a su propia tierra. Sin embargo,
los hijos del rey del norte reunirán un ejército poderoso que avanzará como una inundación y llevará el combate hasta la fortaleza del enemigo. Entonces, furioso, el rey del sur saldrá a pelear contra los enormes ejércitos reunidos por el rey del norte y los derrotará. Después de arrasar con el ejército enemigo, el rey del sur se llenará de orgullo y ejecutará muchos miles de sus enemigos, pero su triunfo no durará mucho tiempo. Pocos años después, el rey del norte regresará con un ejército bien equipado, mucho más numeroso que antes. En esos días habrá una rebelión general contra el rey del sur. En cumplimiento de esta visión, hombres violentos del pueblo de Israel se unirán a esa rebelión, pero fracasarán. Después llegará el rey del norte y sitiará una ciudad fortificada y la conquistará. Las mejores tropas del sur no podrán hacer frente al ataque. El rey del norte avanzará sin oposición. Nadie podrá contenerlo. Se detendrá en la gloriosa tierra de Israel, decidido a destruirla. Hará planes para avanzar con la fuerza de su reino y formará una alianza con el rey del sur. Le dará en matrimonio a su hija con la intención de derrotar al reino desde adentro, pero su plan fracasará. Después, dirigirá su atención a la región de la costa y conquistará muchas ciudades. Sin embargo, un comandante de otra tierra pondrá fin a su insolencia y lo hará retirarse avergonzado. Se refugiará en sus propias fortalezas, pero tropezará y caerá y no se le verá más. El sucesor del rey enviará un cobrador de impuesto para mantener el esplendor del reino, pero morirá al cabo de un breve reinado, aunque no como resultado del enojo ni en batalla. El siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no esté en la línea de sucesión al trono. Cuando menos lo esperen, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. Arrasará a los grandes ejércitos que se le opongan, incluido un príncipe del pacto. Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte, a pesar de tener solo un puñado de seguidores. De improviso, invadirá los lugares más ricos del territorio. Luego repartirá entre sus seguidores el botín y las fortunas de los ricos, algo que sus antecesores nunca habían hecho. Hará planes para conquistar las ciudades fortificadas, pero esto durará poco tiempo. Entonces se armará de valor y levantará un gran ejército en contra del rey del sur. Saldrá a la batalla con un ejército poderoso, pero será en vano, porque habrá intrigas en su contra. Los de su propia casa causarán su derrota. Su ejército será arrasado y muchos morirán. Entonces, sin otro propósito que dañarse el uno al otro, estos reyes se sentarán a la mesa de negociaciones y conspirarán el uno contra el otro con el propósito de engañarse mutuamente. Pero esto no cambiará nada, porque el fin llegará a la hora señalada. El rey del norte, entonces, regresará a su territorio con muchas riquezas. En su camino se pondrá en contra del pueblo del pacto sagrado y causará mucho daño antes de seguir su viaje. Después, a la hora señalada, volverá a invadir el sur, pero esta vez el resultado será diferente, pues lo espantarán barcos de guerra de las costas del occidente. Se retirará y volverá a su territorio. Sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y premiará a los que abandonen el pacto. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada o los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros.
Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera, ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. El rey hará lo que le venga en gana. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. No tendrán ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. En su lugar, rendirá culto al Dios de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron, y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará a las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él, al ponerlos en puestos de autoridad y al repartir la tierra entre ellos como recompensa. Luego, al tiempo del fin, el rey del sur atacará al rey del norte. El rey del norte saldrá precipitadamente en carros de guerra con sus conductores y una enorme armada. Invadirá varios territorios y los arrasará como una inundación. Entrará en la gloriosa tierra de Israel y muchas naciones caerán, pero Moab, Edom y la mayor parte de Amón escaparán de sus manos. Conquistará muchos países y ni siquiera Egipto se salvará. Se apoderará de oro, de la plata, del oro, de la plata y de los tesoros de Egipto. Los libios y los etíopes serán sus sirvientes. Pero luego lo alarmarán las noticias provenientes del oriente y del norte, y saldrá con furia a destruir y aniquilar a muchos. Se detendrá entre el glorioso Monte Santo y el mar, y allí instalará sus carpas reales. Pero mientras esté allí, terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude. Aparentemente el mal va ganando, pero el Señor está bajo control solamente hasta el tiempo de la ira, hasta el tiempo en que el Señor permita que Él esté ahí en el poder, porque el Señor es el soberano del universo y Él controla todas las cosas. Comentario bíblico, Daniel 11, del 1 al 30. El ángel muestra a Daniel la sucesión de los imperios persa y griego. Se destacan los reyes de Egipto y Siria. Judea estaba entre sus dominios y afectada por sus peleas. Desde el versículo 5 al versículo 30 se considera por lo general que se refiere a los sucesos que pasarán durante la continuación de esos gobiernos, y desde el versículo 21 con Antíoco Epífanes, que fue un perseguidor cruel y violento de los judíos. Véase que desencadenantes y perecederas son la pompa y las posesiones del mundo, y el poder por el cual se obtiene. Dios, en su providencia, establece a uno y saca al otro, según su beneplácito. El mundo está lleno de guerras y peleas, que vienen de las concupiscencias de los hombres. Todos los cambios y las revoluciones de estados y reinos, y todo suceso, están plena y perfectamente previstos por Dios. Ninguna palabra de Dios caerá al suelo. Infaliblemente sucederá lo que ha designado, lo que Él ha declarado. Los vasos de barro de la tierra luchan unos contra otros, vencen y son vencidos, engañan y son engañados. Pero los que conocen a Dios confían en Él, que los capacita para resistir, llevar su cruz y soportar su conflicto. Amén. Nosotros confiamos en este Dios soberano que tiene el control de la historia y de todos los sucesos. Daniel capítulo 12. La palabra del Señor dice así: En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación.
Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino, que estaba de pie sobre el río: ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino, que estaba de pie sobre el río, levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté: mi señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad, y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación, para ser adorado habrá 1290 días. Benditos sean los que esperan y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces, al final de los días, te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Amén. Con eso terminamos la lectura de los capítulos 10, 11 y 12. Que un día igual el Señor Jesucristo, como le dijo a Daniel, nos diga a nosotros: pon tu nombre y di: benditos sean los que esperan y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, pon tu nombre, sigue tu camino hasta el final. Algún día descansaremos, si el Señor no viene antes, y entonces, al final de los días, nos levantaremos para recibir la herencia que ha sido guardada para nosotros, para nosotras. ¿Sí? Amén. Voy a leerles el comentario bíblico de Daniel 12, del 1 al 4. Miguel significa el que es como Dios, y su nombre, con el título del Gran Príncipe, apunta al Divino Salvador. Cristo se puso como sacrificio en lugar de los hijos de nuestro pueblo. Llevó la maldición por ellos y la sacó de ellos. Él está a favor de ellos, rogando por ellos ante el trono de gracia. Y después de la destrucción del anticristo, el Señor Jesús volverá a la tierra en el último día. Y Él se manifestará para la redención completa de su pueblo. Cuando Dios obra en favor de ellos, la liberación de la persecución es como la vida de entre los muertos. Cuando su evangelio se predica, muchos de los que duermen en el polvo, judíos y gentiles, serán despertados de su paganismo o judaísmo, y al final despertará la multitud que duerme en el polvo. Muchos serán levantados para vida eterna y muchos para vergüenza. Hay gloria reservada para todos los santos en el estado futuro, para todos los que son sabios, sabios para sus almas y para la eternidad, los que llevaron a muchos a la justicia,
que volvieron a los pecadores de los errores de sus caminos y ayudaron a salvar sus almas de la muerte, Santiago versículo 20, participarán de la gloria de quienes ellos ayudaron a ir al cielo, lo que se sumará a su propia gloria. Esto nos alienta a seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor y a cada vez más ayudar a las personas a ver su pecado. Vemos aquí la presencia del Arcángel Miguel. Miguel significa el que es como Dios, ¿verdad? Y vemos que también aquí apareció nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que murió por nosotros, fue el que con su vida pagó nuestros pecados y ahora por medio de él podemos obtener la salvación. Ahora está ante el trono de la gracia pidiendo por nosotros todos los días, y un día volverá por nosotros y estaremos siempre con él. Y vamos a hacer como este hombre sabio que mencionan aquí y sigamos predicando el Evangelio de nuestro Señor, ¿sí? Para que muchas más personas puedan ser salvas por medio del Evangelio de Cristo. A continuación, les leeré el comentario de nuestra hermana Margarita de Michelin del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Daniel, capítulo del 10 al 12. Si algo aprendemos de Daniel, aparte de su fidelidad, integridad y coraje, es su vida de oración. Desde que llegó a Babilonia, oraba 3 veces al día con la mirada hacia Jerusalén, como vimos anteriormente en el capítulo 6, versículo 10. Oró junto a sus amigos para interpretar el sueño de Nabucodonosor, en el capítulo 1, versículo 18. Cuando recibía las interpretaciones, irrumpía en adoración, capítulo 1, versículo 20 al 23. Alababa delante de los reyes, capítulo 1, versículo 27 al 28 y el 37. Era reconocido porque en él moraba el espíritu de los dioses santos, lo que equivale a tener comunión con el Ser Supremo, capítulo 5, versículo 11. En el pasaje, capítulo 7, versículo 28, lo vemos meditar y guardar en su corazón la visión de las bestias que tanto le turbaron. ¿Qué hacemos ante situaciones perturbadoras? Orar y orar. Me imagino a Daniel orando una y otra vez a su Señor. En el capítulo 8, versículo 17, cuando Gabriel le enseña el significado de la visión, lo vemos postrado en tierra, quizás orando: misericordia, Señor. Llegamos al capítulo 9. Vemos que es el primer año del reinado de Darío. Para ese tiempo, Daniel calcula los años que llevan en cautiverio y le parecía que la profecía de Jeremías 32 pronto estaba por hacerse realidad. Aquí más o menos ya Daniel tenía como unos 80 años más o menos. 80 y tantos. Los desterrados volverían a su amada tierra, tal y como el Señor había prometido. De nuevo, ¿qué vemos que hace? Busca a Dios en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas, expresando así el sentir más profundo de su corazón. Pero para Daniel, orar era un estilo de vida. Así nosotros debemos de formarnos un hábito de oración, así como lo hacía Daniel. La oración.
La oración es la comunicación por medio de palabras dichas en voz alta o en nuestros pensamientos, por medio de las cuales adoramos a nuestro Dios al reflexionar sobre su persona, sus atributos y sus obras. Es inclinarnos ante Él con reverencia, meditando en su palabra, rogando su favor y su perdón, intercediendo por nosotros, los demás y su reino, de una forma ferviente. Es buscar su rostro, invocar su nombre, levantar nuestra alma ante el trono de gracia, en donde encontramos su compasión y misericordia. Es derramar todas nuestras emociones, pensamientos y ansiedades sobre aquel que tiene el absoluto control sobre los suyos y sobre cómo cuidarlos. Depositemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así vemos orar a este fiel siervo. Su oración contiene elementos que hacen de la misma una hecha conforme a la palabra: adoración, confesión y petición. Estos son elementos de la oración. Primero, cuando nosotros vamos a orar, debemos adorar a nuestro Señor, lo grande que es, lo maravilloso que es, lo excelente que es. Después debemos de confesar nuestros pecados. Seguidamente, expresarle nuestras peticiones. Y por último, darle las gracias por todo lo que hace por nosotros. Él inicia con Jehová mi Dios, y el gran yo soy era su Dios. El que era, es y será, era digno de toda su confianza. Reconoce la majestad, misericordia, justicia, fidelidad, omnipotencia, soberanía y amor de Dios. Humillado, ruega ser oído. Implora recibir el perdón de todos los pecados del pueblo, los gobernantes y líderes religiosos. También se incluye a sí mismo. No hay ni un asomo de superioridad. Su mayor anhelo era que el rostro del Señor volviera a resplandecer sobre el santuario asolado. Deseaba que Dios oyera, viera y considerara sus desolaciones en la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Apela al perdón nacional por amor de Dios mismo. Al orar usó diferentes nombres de Dios o pronombres alusivos a Él unas 51 veces. ¡Qué oración y qué apelación! Nada de peticiones personales o materiales, sino peticiones de restauración espiritual y de reconciliación. Cuánto deseaba ver la promesa del Señor hecha realidad. Aunque Daniel no volvió a asomar a tierra, gimió, lloró y clamó por su restauración. Quizás muchas veces recitó el Salmo 137, escrito anónimamente en el exilio, o oraba según los versículos 5 al 6. Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Otra cosa a destacar es que tan pronto Daniel abrió su boca para orar, el cielo entró en acción. Su oración era tan intensa que viene en su ayuda el varón Gabriel. Este le hace saber que era muy amado, literalmente, alguien considerado precioso. ¿Y cómo te considera Dios a ti? ¿Te conoce? ¿Sabe quién eres? ¿Te considera muy amado, muy amada? ¿Te considera alguien precioso? También Gabriel le declara el significado de la profecía de las 70 semanas. En resumen, este es un periodo de 490 años en el cual suceden estas cosas. El regreso de los cautivos de Israel y la reconstrucción de Jerusalén. La llegada del Mesías, príncipe 483 años más tarde. Rechazo y muerte de Cristo.
la nueva destrucción de Jerusalén a manos de Tito en el 70 después de Cristo por su rechazo al Mesías. ¿Qué aprendemos de este maravilloso capítulo? Que debemos de llevar una vida de oración ferviente, continua y con argumentaciones sólidas basadas en el carácter, los atributos, la palabra y las promesas que ella contiene. Grandes cosas suceden cuando oramos con estas cosas en mente. Que el asunto más preferente de todo nuestro ser debe ser todo lo que concierne a su glorioso nombre, memoria y reino. Ahí está nuestra mayor alegría. Que debemos anclarnos en sus promesas porque todas ellas son en Él, Cristo, sí, y en Él, amén. Según Corintios 1:20. Todo cuanto el Antiguo Testamento predijo de Él, de su pueblo y de lo que vendría, se ha cumplido. Tengamos por seguro que lo que falta también se cumplirá. Sí y amén. Que cada uno de nosotros, sus siervos, al igual que Daniel, somos muy amados y preciosos, preciosas. Formamos parte de su pueblo, su Efraín, y el Señor nos ve de esta manera. ¿No es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Jeremías 31:20. ¿Cómo es su amor por los suyos? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. ¡Qué dichosos somos! ¡Qué dichosas somos! No solo somos preciosos y amados, preciosas y amadas, sino que también Él oye nuestro clamor, nos envía ayuda y fortalece por medio del Espíritu Santo, y nos ha dado ojos espirituales para entender lo que ha sido revelado. ¿No salta de gozo tu corazón ante estas cosas? El mío quisiera brincar de alegría santa todo el tiempo que me reste de vida terrenal. Daniel, en ese momento nuestro Señor Jesucristo fue y lo fortaleció, pero ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y es el que nos fortalece, el que está con nosotros. El Señor igual prometió estar con nosotros todos los días. Entonces, Él nos fortalece y por eso igual nos ha abierto los ojos para entender su palabra y nos hace cada día estudiarla y comprenderla, porque Él nos da esa sabiduría. Una revelación personal. En el capítulo 10 nos detalla la visión que recibe Daniel junto al río. Ciro estaba en su tercer año de reinado. Para ese entonces ya muchos judíos habían regresado a Israel. Corrían muchos rumores de que grupos opositores impedían la reconstrucción del templo y las murallas. Quizás esta era la preocupación que consumía a Daniel. Debido a la sensibilidad espiritual que le caracterizaba, su aflicción duró 3 semanas, en las cuales no comió, ni bebió, ni se ungió hasta que recibió la visión. Cuando alza sus ojos, ve a un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, con ojos como antorchas de fuego, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Versículos 5 al 6. Cuando leíste esta porción quizás recordaste Apocalipsis 1, 13 al 17. En ese pasaje se nos relata la visión de Juan, muy similar a la de Daniel, en la cual aparece el Cristo glorificado. La que tiene Daniel es el de Cristo, preencarnado. Llama la atención que ambos tienen parecidas reacciones. Gran temor y temblor cayó sobre ellos, y se sintieron desfallecer. Y no era para menos, Cristo mismo les hablaba. El varón de nuevo le reitera 2 veces a Daniel que era muy amado, versículos 11 y 19. Esto nos demuestra qué consolador es nuestro glorioso Señor, siempre queriendo animar a los suyos. De inmediato le dice: no temas,
Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pongamos atención a cómo fue el corazón de Daniel. Se humilló ante la presencia de su Dios. Como sabemos, muchas profecías tendrían su cumplimiento a corto y largo alcance y apuntaban a sucesos diferentes. En este capítulo vemos la guerra entre Cristo, el capitán del ejército celestial, y las huestes angelicales de las tinieblas, las cuales siempre se oponen a los designios divinos. También se le vuelve a detallar el surgimiento del terrible imperio de Grecia, cuyo proceder ya estaba escrito en el libro de la verdad. Mientras Daniel oía los detalles, más se acrecentaba su dolor y desfallecía. Pero el que era semejante a hijo de hombre, le toca sus labios enmudecidos. Este asombrado entabla conversación con el extraordinario varón celestial, quien con un solo toque fortalece a Daniel diciéndole que no temiera, que se le daba la paz, se esforzara y se alentara. En el versículo 20 vemos cómo este varón le dice el porqué de su visita. Dios quería que él supiera lo que habría de acontecer en Israel. ¿Te entristece cuando ves la obra de Dios ser estorbada y te alegras cuando avanza? ¿Estás creciendo en temor reverente a Dios? ¿Eres fortalecido y animado con la palabra, la verdad que ésta contiene y por lo que de ella ya se ha cumplido? El estudio de ella te está ayudando a ejercitar tus sentidos espirituales para discernir la voluntad de Dios y a la vez estar alerta a la agenda imparable del maligno. La sensibilidad y el discernimiento espiritual no nacen naturalmente. Hay que desarrollarlos intencionalmente. Daniel dispuso su corazón. Disponer nuestro corazón. Hay una acción de nuestra parte. Porque Daniel sí lo dispuso. Daniel dispuso su corazón para esto. Siempre estaba alerta a la dirección del Señor. Alcanzó dichas cosas por medio de la palabra, de una vida de oración significativa y de una obediencia sin reservas. ¿Dispondrás tu corazón a estas cosas? Amén. Así que no tenemos pretextos. Si Daniel, siendo el gobernador, tenía tantas ocupaciones, tantas cosas que hacer como dirigente, él disponía de un momento para estar en intimidad con Dios. Entonces nosotros también podemos hacerlo. Si no lo hacemos, analicemos nuestro corazón, cuáles son nuestras prioridades. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.